temeremos del Señor. No temeremos con el Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche. En el libro de Apocalipsis, estamos estudiando el capítulo número 6 del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver el quinto y el sexto sello. Los 4 primeros sellos que había abierto el Cordero en el rollo eran 4 jinetes que tenían su propia aplicación, como lo habíamos visto ya, si mal no recuerdo, hace más de un mes, ¿verdad? Hace mucho más de un mes ya habíamos visto cómo el Cordero había abierto los 4 primeros sellos. En esta noche vamos a ver cómo el Cordero abre el quinto y el sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 17. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quién abrió ese sello? El Cordero, ¿verdad? Cristo, el Cordero. Luego dice: y clamaban a gran voz las almas, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Verso 11: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos. Verso 12: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se puso se volvió toda como sangre. Verso 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Qué terrible, ¿verdad? Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Oiga, qué terrible. Y luego dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Eterno Dios, te damos gracias por todo el bien que nos has dado en Cristo tu Hijo, de poder abrir en esta hora tu palabra en el libro de Apocalipsis, un libro tan importante para nosotros. Eterno Dios, permítenos poder sacar enseñanza, aplicación para nuestra vida diaria, y poder compartir con otros el mensaje de esperanza, de salida de estos juicios que han de venir a través de Cristo tu Hijo. Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El 1 de abril de este año, del año 2016, el presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama él? Barack Obama. Barack Obama, ¿no? Alertó sobre el riesgo del terrorismo nuclear e hizo un llamado a la comunidad internacional para que todos los países pudieran sumar esfuerzos para evitar que grupos terroristas como el Estado Islámico tengan acceso a material radioactivo. Obama dejó en claro el peligro de que un grupo terrorista tenga acceso a materiales nucleares radioactivos, porque eso podría constituir una de las amenazas más grandes a la seguridad internacional. No hay duda, dijo Barack Obama, que si estos locos, refiriéndose a los islámicos, dice, echan mano de una bomba nuclear o material nuclear, ciertamente lo van a usar para matar a tanta gente inocente como sea posible. Así dijo el presidente de Estados Unidos. El 7 de marzo del año 2016, el líder de Corea del Norte, usted recuerda un chinito, ¿verdad?, llamado Kim Jong-un, amenazó a Corea del Sur y a Estados Unidos con empezar una guerra nuclear. Una guerra nuclear a grandes escalas contra estos dos países si es que ellos no dejaban de mantener relaciones militares internacionales. Pero hermanos, ¿por qué asusta a los seres humanos tanto una guerra nuclear?
¿Por qué asusta a las personas tanto que material radioactivo y nuclear pudiera caer en manos de terroristas internacionales, como por ejemplo los musulmanes? Y es que los únicos ataques nucleares, ojo, los únicos ataques nucleares conocidos en la historia son los bombardeos que realizó Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Son las únicas dos referencias históricas que en agosto de 1945 Estados Unidos, ya casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, lanza 2 bombas atómicas sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Es el único registro histórico que tenemos de los efectos de una bomba nuclear en el mundo. ¿Pero qué sucedió? Cuenta la historia que la bomba se lanzó en paracaídas y explotó a 580 metros antes de llegar al suelo. O sea, antes de llegar al suelo, la bomba explota a 580 metros antes de impactar. Instantáneamente, ojo, instantáneamente murieron de entre 60.000 a 80.000 personas. No impactó la bomba y estaban muriendo, imagínense. De entre 60.000 a 80.000 personas. Y el calor de la radioactividad de la bomba nuclear era tan intenso que algunas personas simplemente desaparecieron, se desintegraron en vida, desaparecieron. Se tomaron fotos de personas que habían quedado impregnados como si se hubieran puesto a solear, se hubieran puesto a broncear, la ropa del calor impregnado en su cuerpo, hermano. Era increíble. La radiación de la bomba hizo que la gente se deshiciera en vida y otros comenzaron a generarse distintos tipos de cánceres que no habían sido registrados hasta ese momento. El conteo final de las personas que murieron luego de estos bombardeos fue aproximadamente de 135.000 personas, y muchas personas murieron después de un largo tiempo por la radiación que causó enfermedades irreversibles en las personas. Había personas que estuvieron muy lejos de Hiroshima y Nagasaki, que no les afectó la bomba inmediatamente, pero la radiación de la bomba, los efectos radioactivos que tenía la bomba, les alcanzaron varios kilómetros fuera del perímetro. Y esto causó que las personas, la radiación, generaran muchos males y enfermedades muy extrañas. Inclusive animales tuvieron mutaciones muy raras, hermano. O sea, fue terrible lo que se hizo. Muchas mujeres daban a luz a niños deformes durante años. ¿Por qué? Porque la radiación malogró sus genes. La radiación hizo daño a los genes y los niños salían deformes, y muchos animales mutaron en especies completamente degeneradas. Se estima que a finales de 1945 las bombas habían matado a más de 166.000 personas. 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki. Total, murieron 246.000 personas por los bombardeos nucleares. 2 bombardeos, 246.000 personas. Una bomba atómica tiene la capacidad de destruir totalmente una población determinada. Imagine, una bomba atómica puede destruir totalmente una población determinada y puede producir grandes catástrofes de una escala mundial, hermano. Un arma nuclear en manos de gente radical como los islámicos sería una amenaza terrorista, ¿o no? Claro que sí, sería una amenaza completamente terrorista. Y le digo algo, Irán es un país radicalmente islámico y ya tiene actividad nuclear. Se dice hoy en día que los misiles intercontinentales que tienen los rusos, los coreanos y los norteamericanos son 30 veces más poderosos que la bomba que arrojaron en... Imagínense. O sea, el armamento bélico que hoy en día tenemos, que existe, son 30 veces más poderosos cada uno. Y los submarinos cargan 18 de esos misiles, cada submarino. Imagínense, hermano, o sea, es increíble que el mundo se esté armando para su destrucción. Pero gracias a Dios nos vamos con Cristo. Amén. Amén. No, usted no va a sufrir, a ver que usted se quede, ¿no? Y usted se queda ya, pues nos cuenta después cómo fue. Pero hermanos, nosotros los cristianos nos vamos con el Señor. Amén. La pregunta es, ¿llegarán algún día estos extremistas radicales a usar armas nucleares contra el mundo? ¿Usted qué dice?
¿Llegarán a usarlo o no? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, porque en Apocalipsis dice lo que va a pasar al final de los tiempos. Número 1, vamos a ver la persecución a los creyentes, el quinto sello. Quinto sello, Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no justas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estas eran personas que estaban siendo muertas durante la gran tribulación. Mueren y van para el cielo, pero no van a ser juzgados junto con nosotros, porque nosotros, los cristianos, ya tendremos cuerpos glorificados. Estas almas están en el cielo y están esperando todavía que termine la gran tribulación para recién resucitar. Y cuando resucitan al final de la tribulación, al inicio del milenio, entonces se completa la primera resurrección. Y continúa: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Dónde estaban estas almas, hermano? La Biblia dice: y vi bajo el trono, el altar. Ahí dice: vi bajo el altar las almas. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, dice: cuando el sexto ángel tocó la trompeta, oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Quiere decir que en el cielo hay un templo. Y en el cielo, en el templo del cielo, hay un altar del sacrificio. Así como habíamos visto en la mañana del tabernáculo, ¿no?, que en el tabernáculo había un altar del sacrificio, también en el cielo hay un altar del sacrificio. ¿Para qué se usa? No lo sé, pero está en el cielo. Ahí la Biblia lo dice. Y que debajo de ese altar del sacrificio habían, ¿qué? Almas de los que habían sido muertos durante la gran tribulación. ¿Fueron salvos? Eran salvos, sí, estaban en el cielo, ¿no? Y estaban allí esperando ser juzgados. Pero le dicen al Señor: mira, Señor, cómo nos han matado, cómo nos han cortado el cuello. Señor, júzgalos y vénganos. ¿Y qué dice el Señor? Esperen un ratito. Le dieron sus vestiduras y le dijo: esperen en línea que ahorita los atendemos. Y le dijeron que tenían que esperar hasta que el número que Dios tiene en el cielo de los que van a morir como mártires durante la gran tribulación se completara, y entonces pudiera venir Jesucristo en las nubes. Quiere decir que en el cielo hay un tabernáculo, en el cielo hay un templo, y Dios le mostró ese templo a Moisés. En Hechos capítulo 7, versículo 44, Hechos 7:44, la Biblia dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Al modelo que había visto. O sea que en el cielo hay un modelo, y ese modelo del templo que hay en el cielo lo reprodujo Moisés cuando vino a la tierra e hizo el tabernáculo. Ahora, dice la Biblia: y cuando vi el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido, ¿qué? Muertos. Muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Cómo murieron ellos? Decapitados. Ahí la Biblia no lo dice, porque dice los que fueron muertos. Pero el término griego muertos viene de esfaso, que significa degollar. O sea, de los que habían sido degollados, a los que se les había cortado el cuello. Y este es el método usado por ¿quiénes? Estado Islámico. Por los musulmanes. Es el método que los musulmanes utilizan para matar ¿a quiénes? A judíos y a cristianos. Interesante, ¿verdad? En el libro Sirat Rasul Allah, que significa, no lo voy a buscar porque no está en la Biblia, ¿no? En el libro Sirat Rasul Allah, que significa la vida de Mahoma, escrito por Muhammad bin Ishaq en el año 773 después de Cristo. Este escritor relata la biografía del profeta Mahoma, que dice que ganó la guerra contra los judíos de la comunidad de Quraiza, quienes se rindieron ante él. Cuando Mahoma ve que los judíos se habían rendido ante él, cuenta este mismo personaje que Mahoma va al mercado de Medina y excavó varias fosas comunes y mandó a buscar a los judíos que vivían allí. Y cuando llegaron los judíos, Mahoma se encargó de cortarles la cabeza uno por uno
Y ese día Mahoma mató a más de 600 judíos, él solo, cortándoles la cabeza, imagínense. Si lo hizo Mahoma para que el Islam triunfe, lo hace todavía los musulmanes en el Estado Islámico, lo hacen los países musulmanes radicales, hoy en día lo hacen. ¿Para qué? Para que el Islam siga triunfando, porque para ellos Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. El Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, también enseña a matar a los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Nosotros los judíos y los cristianos. En la Sura 2, en la ley 191 del Corán se lee: mátenlos a los judíos y a los cristianos donde los vean a ellos y expúlsenle donde los hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatáis contra ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser que os ataquen allí. Así que si os combaten contra vosotros, mátenlos. Esta es la retribución de los infieles. En el Corán, en la Sura 2, aleya 193, se lee: combatid contra ellos, contra los judíos y cristianos, hasta que dejen de inducirlos a dejar el Islam y se rinde el culto solamente a Alá. Si cesan, no haya más hostilidades que contra los impíos. Continúa la Sura 5, aleya 35, el castigo de quienes hacen la guerra a Alá y a su mensajero Mahoma y siembran en la tierra corrupción es que se les mate, o se les crucifique, o se les ampute la mano o el pie opuesto y se les destierre. Esto es para que sean denigrados en esta vida y en la otra tengan un terrible castigo. O sea, el Corán enseña. Uno puede decir: no, eso no, muchos musulmanes dicen: no, eso no es para ahora. No, sigue siendo para ahora, porque el propósito es que el culto solamente sea para Alá. No importa lo que usted haga como islámico, tiene que matar a toda persona, tiene que matar a todo judío, tiene que matar a todo cristiano. ¿Por qué? Porque el Dios que adoran los cristianos es un Dios de 3 cabezas según los musulmanes, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos dicen en el Corán que Dios no es trino, niegan la divinidad de Jesucristo. ¿Entienden o no? Entonces los islámicos están completamente fanatizados en su religión, que si usted no cree lo que ellos creen, son capaces de matarlo inmediatamente, porque el Corán así lo enseña. Ahora, ¿cuál fue el motivo de su muerte? Lo dice el capítulo 6, allí está. Dice que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quiere decir que estas personas que murieron, estas almas que estaban debajo del altar, ¿eran creyentes o no? Sí, eran creyentes. Y estaban siendo perseguidos durante la gran tribulación. Así que quiere decir que el cristianismo va a ser una religión ¿qué? Prohibida. El cristianismo va a ser una religión prohibida durante la gran tribulación. Pregunta: en el mundo, ¿qué países prohíben actualmente el cristianismo? Los musulmanes. Los países musulmanes. Ellos no permiten ningún tipo de religión, ningún tipo, solamente el Islam. El anticristo, con esta misma ideología, va a prohibir todo tipo de culto, y solamente el Islam va a ser la religión profesada por el anticristo. Actualmente los cristianos son acosados terriblemente y muertos en los países musulmanes. Según las estadísticas, en 50 países los cristianos son perseguidos, hermano. Son hostigados, son encarcelados, torturados y asesinados. Estos casos no pueden ser denunciados porque los países que promueven esta persecución son países musulmanes. Y si usted va y lo denuncia por decir que es cristiano, lo matan, hermano. Lo matan. Muchos misioneros que van a los países musulmanes nunca más regresan, hermano. Nunca más regresan. Junto con mi esposa nos poníamos a pensar y decíamos: ¿y qué sería que en algún momento Yadiel diga: papá, quiero irme a uno de los países musulmanes? Bueno, con papá le debe doler, ¿no? Porque es más, hay un misionero que llegó a viajar a uno de los países musulmanes y él tuvo que cerrar su Facebook, su Twitter, cualquier tipo de comunicación virtual no podía tener porque era supervisado por el país. Imagínate, no podía tener comunicación con nadie, hermano. Se iba solamente allá a predicar la palabra de Dios. Imagínese usted. ¿Quién sabe, hermano? Y nunca más nos enteramos.
De repente vuelve 20 años, de repente nunca más vuelve. Pero uno se va ya pues con la fe de que va a servir al Señor. Y si no nos vamos acá en el cielo lo veremos, ¿no? Pero hermanos, qué dolor, de repente qué dolor o qué gozo para muchos padres que sus hijos están en los países musulmanes, predicando, hermano. Y esa persecución que hoy en día hay en países musulmanes se va a intensificar en la gran tribulación. Van a morir muchos de los que se conviertan a Cristo durante la gran tribulación. Así que, amados hermanos, los cristianos van a ser prohibidos y aniquilados durante este tiempo, este periodo de tiempo en el que el anticristo va a reinar 7 años en la tierra. Ahora, ¿qué están esperando ellos? Ellos clamaban a Dios, dice la Biblia. Se desprende dos ideas. Si estas almas estaban clamando, quiere decir que las almas de los cristianos están conscientes de lo que sucede, ¿o no? Claro, y vi las almas que clamaban. O sea que si las almas claman, las almas están conscientes. Así que la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los adventistas y la doctrina de otros grupos que dice que cuando una persona muere, su alma queda inconsciente, es una mentira. Amén. Porque allí vemos que las almas están clamando a Dios. Y número 2, vemos de este pasaje que las almas de los cristianos le piden a Dios venganza por sus enemigos. Y es muy parecido a lo que pedía el salmista en el libro de los Salmos, en los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son salmos en el que el escritor le pide a Dios que vengue su sangre o que vengue la hostilidad que tenían sus enemigos hacia él, para que Dios le dé la retribución a los impíos. Se dice que cuando estas almas clamaron, Señor, vénganos, vénganos, porque nos han matado, mira cómo me han sacado la chochoca, Señor. Me han golpeado, me han matado, he llegado al cielo. Señor, castígalos duramente. Y el Señor que dice, un ratito, espérense un tiempo más. Espérense un momento hasta que se complete el número de los que han de ser salvos también. ¿Y qué se les dio? Vestiduras blancas. Si se le dieron vestiduras blancas, también se desprenden dos ideas. Número 1, que las almas tienen un tipo de cuerpo intermedio esperando la resurrección. Porque si simplemente fueran almas inmateriales, ¿qué sentido tiene de darle vestiduras? Esas vestiduras se caerían. Pero si se les dieron vestiduras, era para que se las pusieran. Así que algunos intérpretes creen que las almas, cuando van al cielo durante la gran tribulación, tienen un tipo de cuerpo especial esperando la resurrección durante estas personas, porque nosotros ya hemos sido resucitados, ¿no? Pero los mártires de la gran tribulación, cuando mueran y vayan al cielo, tendrán un tipo de cuerpo especial a esperar hasta el milenio para poder resucitar. Esto también nos habla de que son personas justas. En el libro de Apocalipsis 19:8, la Biblia dice, y a ella se le dio, dice, se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, Dios tiene un tiempo determinado en el que estas personas van a sufrir el martirio al final de la gran tribulación. Los creyentes van a ser degollados durante la gran tribulación, pero van a resucitar al principio del reino milenial. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis 20:4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Ve? Todos los que estaban clamando, ahora los vemos como resucitando al principio del milenio. Están resucitando. Los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? Entonces, estas personas van a resucitar al principio de los 1000 años. De esta manera, con la resurrección de estos mártires durante la gran tribulación, se completa entonces la primera resurrección. ¿Cuántas resurrecciones hay? 2. 2 resurrecciones. La primera resurrección es desde Cristo hasta el principio del milenio. Cristo, la primera resurrección.
Luego, en el arrebatamiento, los cristianos resucitaremos y nos iremos con Él. Sigue siendo la primera resurrección. Y luego los mártires que sufrirán durante la tribulación van al cielo esperando. Y cuando bajamos con Cristo, estos mártires resucitan. Y cuando los mártires resucitan, la Biblia dice en Apocalipsis, se cumplió ya la primera resurrección. O sea, la primera resurrección tiene 3 etapas. La primera es la etapa de la resurrección de Cristo. Número 2, la segunda etapa sería la resurrección de los santos cristianos antes de la gran tribulación. Y número 3, la resurrección de los mártires de la gran tribulación al principio del milenio. Estos 3 grupos son la primera resurrección. Y la segunda resurrección va a ser de todos los impíos. Al final del milenio. ¿Ok? Entonces, de esta manera, entonces sabemos que va a suscitarse las resurrecciones. ¿Cómo lo vamos a ver? Cuando lleguemos a Apocalipsis 20 vamos a hablar de las resurrecciones, cómo será el cuerpo glorificado, todo, hermanos, de manera más detallada. Este es el 5º sello. Pero ¿qué pasó cuando abrió el 6º sello? Apocalipsis 6, 12 y 14. Apocalipsis 6, 12 y 14. Dice la Biblia, y miré cuando abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto. Oiga, hubo un gran... Mire, el Cordero, todavía estamos en la visión del Cordero. ¿Usted recuerda la visión, no? Juan subió al cielo, vio el trono de Dios, la grandeza de Dios, los 24 ancianos, todos se postran, los 4 seres vivientes, el Cordero coge el rollo y comienza a abrir un sello, aparece un jinete, el segundo sello, un jinete, el tercer sello, un jinete, el cuarto sello, un jinete, el 5º sello, aparece las almas clamando. Abre el 6º sello. ¿Cuántos sellos eran? ¿No? 7 sellos. ¿En qué sello vamos? En el 6. Ahora vamos a entrar al 6. ¿Verdad? Ahora el Cordero abre el 6º sello. ¿Qué pasa cuando abre el 6º sello? Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicia, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¡Qué tremendo, hermano! El apóstol Juan ve cuando el 6º sello es abierto y relata todo lo que ve. Recordemos que en la época del apóstol Juan no habían bombas, ¿o sí? No habían bombas. ¿Habían helicópteros? Tampoco. ¿Había armamento bélico como el de nuestra época? Tampoco. Todo lo que Juan ve, lo ve de manera profética, pero trata de describirlo con figuras que él conocía en su tiempo. ¿Me entienden o no? Es como Isaías, porque Isaías vio aviones. Isaías vio los aviones en Isaías 60, ¿qué versículo? No le digo porque usted lo lea. Y usted va a ver que dice, vi en el cielo como nubes y palomas a sus ventanas. ¿Cómo? O sea, Isaías ve que los judíos están regresando a su tierra, y ve como nubes y hay palomas como en sus ventanas. ¿Cuándo dice una nube con ventanas? Son aviones. Amén. Son aviones, y hay personas dentro de los aviones. Pero como él no decía, pues veo un Boeing 747, pues de LAN, ¿no? Navegando, no, él no dice, porque él no conocía. Él dice, parece una nube, pero tiene ventanas. Y como no veía bien qué, parecen palomas, porque los únicos que andan en el cielo son palomas. O sea, él miró de manera profética, pero trató de usar figuras que él conocía para tratar de describir algo que iba a acontecer al final. Lo mismo pasa con Juan. Juan mira como que hay un terremoto, como que el sol se pone negro, como que la luna se pone roja, como que comienzan a caer estrellas de los cielos, se remueve toda isla de su lugar, y él no sabe qué pasa, pero algo está pasando. Alguien puede decir, no, es un efecto de la naturaleza. Más que eso, hermanos. Es mucho más que eso. Personalmente, yo entiendo este pasaje, que todas esas consecuencias naturales y sociales van a surgir de un ataque nuclear. De un ataque nuclear.
En algún momento, al parecer, Juan va a describir la escena del sexto sello como un ataque nuclear por parte del anticristo. Tal vez el temor de Barack Obama se cumpla al final de los tiempos. Imagínense, Juan lo ve como un ataque nuclear, y él no va a decir, y vi un ataque nuclear, no, él simplemente ve lo que está pasando. Pero hermano, todos los efectos naturales que se ven allí son de un ataque nuclear. Por ejemplo, las consecuencias del ataque nuclear. En primer lugar, una explosión nuclear podría disipar rupturas en las fallas geológicas y de allí se podría causar un sismo mayor a distancia de pocos cientos kilómetros del punto de impacto. O sea, una bomba atómica 16 veces más poderosa que la de Hiroshima y Nagasaki, como nos dice el hermano. Hermanos, puede bien causar un gran terremoto. Un gran terremoto. No recuerdo, pero bien esta información, pero le llaman la partícula de Dios. Le llaman el bosón de Higgs. Así se le llama. Los científicos, de manera subterránea, han hecho unas excavaciones, han puesto instalaciones allí, y lo que han hecho es subdividir las partículas y hacer que dos partículas cogieran fuerza, comenzaran a ir por tubos gigantescos, y en un momento determinado las partículas chocaran, y al chocar las partículas se subdividieran en partículas muchísimo más pequeñas, de tal manera que ellos pudieran ver cuál era la partícula de Dios, o la partícula que dio origen al Big Bang. La división del átomo, que es lo que exacto. Sí. Pero hermanos, eso es tan peligroso, que dos partículas muy pequeñas que hagan un choque de esta magnitud y se desintegren pueden causar una explosión nuclear. Imagínense. Algunos dicen, los terremotos que pasan son experimentos nucleares de Rusia y de Estados Unidos. Tal vez sí. Uno lo sabe. Tal vez sí. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos jugando con energía. Usted sabía que un grano de arena, si usted desintegra un grano de arena en partículas más pequeñas, tiene energía para darle a la Tierra más de 245 años seguidos de luz al mundo entero. Un grano de arena dividido en energía puede darle ese poder, darle más de 245 años de luz fluida al mundo entero. Imagínense. Ahora, hacer ese tipo de experimento. Entonces, por lo que yo noto aquí, yo veo que sí, este terremoto va a ser causado por una explosión nuclear. El sol se puso negro, y es lo primero que haya visto Juan. ¿Por qué? Porque las cenizas, el humo y las partículas que se van a producir por un incendio nuclear, las detonaciones van a alcanzar y van a permanecer en la atmósfera. Van a estar en la atmósfera, y cuando sea de día se va a ver el sol negro, porque hay partículas, porque hay humo, porque hay cenizas que van a estar todavía en el espacio después de esa gran explosión que va a suceder, oscureciendo el sol durante semanas, inclusive durante meses, hermanos. Durante meses no se va a poder ver completamente la luz del sol. Se dice que la luna se volvió toda como sangre, y es que la contaminación radioactiva, porque no solamente una bomba nuclear trae efectos naturales, también produce radioactividad, y esa radioactividad que produce la bomba nuclear podría hacer que el planeta, podría causar que en el planeta se suscite un eclipse lunar, y ese eclipse lunar va a causar una intensificación, de tal manera que se podrá ver la luna de color rojo. Dice que las estrellas cayeron del cielo a la tierra. Y hermanos, gran parte de las cenizas y del polvo que comienza a ascender procedente de la explosión va a empezar a depositarse en la atmósfera, y luego van a comenzar a caer horas después. Y lo que se ve que cae del cielo, partículas que comienzan a incendiarse y caen del cielo a la tierra, no son estrellas, sino que es muy probable que sea mucho material inflamable que ha ido al cielo y está bajando de nuevo a la tierra a manera de estrellas. Dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Según los científicos, la detonación de bombas atómicas haría que el dióxido de nitrógeno
se inyectara en la atmósfera y así destruirían hasta un 50% de la capa de ozono. Usted sabía que la capa de ozono nos cuida a nosotros de los rayos ultravioletas que vienen directamente del sol. Hay lugares al sur de Chile, al sur de Argentina, donde las personas no pueden salir más de las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, porque el sol, en esos lugares ya no hay capa de ozono. Y si le caen directamente los rayos del sol, esas personas pueden sufrir graves quemaduras. Graves quemaduras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta bomba atómica que se va a detonar va a hacer que el cielo se enrolle. Quiere decir que durante la gran tribulación, hermano, la capa de ozono se va a destruir. Por eso la Biblia dice más adelante, y el sol quemará intensamente a los hombres. O sea, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Amén. Claro que sí. ¿Cómo es que el sol va a quemar a los hombres? Juan no lo entendía porque en su época la capa de ozono estaba así de gruesa. Usted vaya a medir ahora la capa de ozono, ni así, hermano. Hemos destruido nuestro propio planeta con tanta contaminación. Pero en la gran tribulación, al parecer, esta bomba nuclear va a hacer que el cielo se enrolle de tal manera que la capa de ozono se va a destruir y mucha de la radiación ultravioleta del sol va a acabar matando a todos los seres vivos que estén allí. Pastor, ¿esto es cuando comienza el milenio? ¿O No, ya termina? todo esto ya es al principio de la gran tribulación. O sea, cuando comienza el milenio. Antes del milenio. Antes del milenio, claro, la gran tribulación es antes del milenio. O sea, todo esto va a pasar durante el reinado del anticristo. Imagínese usted. Y luego dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermano, la detonación de una bomba atómica podría inclusive desordenar la geografía de los continentes que hoy conocemos. Amén. Si usted ve, por ejemplo, a Norteamérica aquí y a Sudamérica acá, una bomba atómica puede ponerlo al revés. Hermanos, los continentes van a perder su forma. ¿Por qué? Porque las bombas nucleares que va a lanzar el anticristo a manera de castigo al mundo entero. ¿Por qué? Porque van a haber países que van a tratar de defenderse contra el anticristo y el anticristo dice, no quieren contra mí, muy bien, presiona un botón, viene un misil nuclear y chao. ¿Por qué los países están con pánico, hermano? Porque es increíble el desastre que puede causar una guerra nuclear. Bueno, que se va a causar. Que se va a causar, sí, durante la gran tribulación. Terrible. Es increíble lo que va a pasar. De tal manera que las personas, viendo las detonaciones y viendo las columnas, vamos a Joel un ratito, esto no estaba en mi sermón, pero vamos a Joel. Alabado sea Cristo. Joel capítulo 2. Dice la Biblia, versículo número 30. Versículo número 30 dice, y daré prodigios en el cielo. Esto ya es la época del final de los tiempos. Y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Una de las características del fin de los siglos es que Dios mandaría columnas de humo. ¿Y qué producen esas columnas de humo? Explosiones atómicas. Usted ponga en internet explosión atómica o bomba de Hiroshima y Nagasaki y lo primero que le sale es una foto con una columna de humo a manera de hongo. ¿Usted ha visto? Y son gigantescos, hermano. Gigantescos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estas columnas de humos que al final de los tiempos se suscitarán serán bombas nucleares que el mundo va a comenzar a utilizar. ¿Quién lo dijo primero? ¿CNN? No, la palabra de Dios. Amén, aleluya. Santo. Ya Dios. estaba escrito hace más de 2800 Alabado sea Cristo. Ya estaba escrito. Gracias, Señor. O sea, toda la destrucción del mundo por parte de los mismos seres humanos ya estaba profetizado. Por eso las personas, ¿cómo van a estar desconcertadas? Con terremotos, sin poder ver la luz del sol, la luna estará roja, caerán cosas del cielo que parecerán estrellas. O sea, va a ser increíble. Y cuando vean la geografía del mundo, va a cambiar la forma de los continentes. Las islas se van a remover de su lugar. Hermano, la gente se va a asustar. Por eso dice el versículo 15, y los reyes
la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Conocen la palabra de Dios? Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, aunque la versión griega dice, está por llegar. Claro, está por llegar porque el gran día de su ira será la segunda venida. Y allí no están en la segunda venida, allí están en el principio de la gran tribulación. Es por eso Jesucristo le llama el principio de dolores. Lo que estamos viendo acá no va a ser nada en lo que seguiremos viendo en los capítulos siguientes. Santo Jesucristo de la O sea, gloria. va a ser increíble el sufrimiento humano que la gente tendrá porque Dios está castigando al mundo. O sea, toda la ira de Dios se iba a derramar sobre los hombres, pero Cristo murió. Y la ira que iba a caer sobre nosotros cayó sobre Cristo. Por eso todos esos castigos, esa ira, esos juicios no pueden caer ahora, porque nosotros no hemos sido puestos para ira, Alabado sea sino para Cristo. alcanzar salvación por medio de Gloria a Dios, aleluya. Pero como las personas no quieren aceptar a Cristo, Dios que dice, me llevo a mi pueblo, y como ya no está mi pueblo ahí, ahora sí lanzo todos los castigos sobre la tierra para limpiarlo antes de que venga el reinado de Cristo. Por eso la gran tribulación es muy importante, y por eso el anticristo va a ser un servidor de Dios, porque Dios lo va a poner allí para castigar al mundo, para que se purifique el mundo antes de que entre al milenio. Hermanos, una catástrofe tan destructiva como la detonación de una bomba atómica, tan poderosa, podría desconcertar a muchas personas. Según San Juan, la gente va a relacionar el inicio de estos juicios como la segunda venida de Jesús. Sin embargo, no se imaginan que lo peor está por suceder. Eso no es lo peor, hermano. Lo peor está por suceder. Con este terrible juicio sobre la tierra se inicia la gran tribulación. Se inicia la gran tribulación, que es un periodo conocido como el tiempo de la ira de Dios. Pero en medio del castigo Dios siempre tiene un remanente, ¿o no? Amén. ¿Cuál es ese remanente que Dios tiene? Véngase el siguiente domingo. Santo de la gloria. Véngase el siguiente domingo Aleluya. en la noche y vamos a ver cuál es ese remanente que Dios tiene durante la gran tribulación. Hermanos, si bien es cierto, durante la gran tribulación Dios va a desatar su gran ira sobre las naciones y el sufrimiento va a ser tal que las personas van a querer desaparecer de la tierra para no afrontar las terribles calamidades que se van a avecinar. Sin embargo, hoy hay una salida. Hoy hay una salida y se llama Jesús. El apóstol Pablo escribe: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si quiere escapar de los juicios que vienen durante la gran tribulación, Jesucristo está a su disposición. La Biblia dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Vamos a orar.